Todos espero que se encuentren excelente en el día de hoy. Mi nombre es Ángel Ibáñez y en esta oportunidad les hablaré sobre la síntesis de dipolos. Pero, ¿qué es un dipolo? Es un circuito eléctrico que tiene dos terminales. Está conformado por elementos R, L y C, ya sea en paralelo o en serie. Este circuito es descrito por una función de Reck. La síntesis de dipolo se basa que a partir de la función de Reck que describe el circuito, tenemos dos métodos para saber qué elementos conforman dicho circuito. Hay dos, método de Cauer y método de Foster. Para utilizar cualquiera de los dos métodos, la función de Reck tiene que cumplir que sea una función real positiva y que los polos y ceros se encuentren del lado izquierdo del plano complejo. Para cualquiera de estos dos métodos se deben cumplir las siguientes condiciones. Número 1. Los polos y ceros son simples y están ubicados en el eje negativo del plano S. Número 2. Los polos y ceros están alternados. La frecuencia crítica más baja es un cero que puede estar en S igual a 0. Número 4. La frecuencia crítica más alta es un polo que puede estar en el infinito. Número 5. Los residuos evaluados de la función son reales y positivos. Número 6. La pendiente de la derivada con respecto a sigma es positiva. Número 7. La función en cero es menor a la función en infinito. Analizaremos circuito RL. Para los siguientes casos vamos a trabajar con impedancia, es decir, Z. Para identificar si una función verdaderamente es RL, se tiene que cumplir que la singularidad más cercana al origen sea un cero. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si nos observamos la función roja, la singularidad más cercana al origen es un cero que se encuentra en el origen, que está representado por la S. Pero si vemos la función rosada, la singularidad más cercana al origen sería un cero que se encuentra en menos 1. Vamos con el método de Cauer. Este método consiste en realizar el desarrollo en fracciones continuadas, teniendo en cuenta que siempre se divide el polinomio de mayor grado entre el de menor grado. ¿Qué queremos decir con esto? En nuestro caso, como estamos trabajando con impedancia, siempre la primera división de las fracciones continuadas va a ser el numerador entre el denominador. Pero si estuviéramos trabajando con Y, nuestra primera división sería el denominador entre el numerador. Hay que tener eso muy claro. Para identificar si el circuito comienza o termina con R o L, tenemos que hacer el límite de la función cuando S tiende a 0 e infinito. Los elementos de inicio y fin se resumen en A. Cuando S en el infinito es un polo, el primer elemento es un inductor. B. Cuando S en el infinito es una constante, el primer elemento es una resistencia. C. En S en 0 es un 0, el último elemento es un inductor. D. Si S en 0 es una constante, el último elemento es un resistor. Vámonos con un ejemplo. Imaginémonos que nos dan la siguiente función. ¿Ok? Claro, sabemos que estamos trabajando con Z. Entonces comenzamos las fracciones continuadas como primer paso. Dividimos el numerador entre el denominador. Aplicamos el álgebra. ¿Ok? Obtenemos esto. Pero nos fijamos que el residuo es menor al divisor. Entonces ahí volteamos la fracción continuada porque siempre tenemos que dividir el de mayor grado entre el menor grado. ¿Ok? Entonces en el paso número 2 podemos observar que tenemos S cuadrado más 8S más 12 entre el menor, que es 4S más 20. Realizamos la álgebra, ¿ok? Y de la misma manera podemos observar que para el paso número 3 vamos
a intercambiar de nuevo la función. O sea, 4s más 20 entre 3s más 2. Siempre es el juego del de mayor grado entre el de menor grado. Ok, realizamos el álgebra, llegamos al paso número 4. De la misma forma, intercambiamos y nos queda 3s más 12 entre 4. Y así concluimos todas las fracciones continuadas hasta el final. El resultado final viene dado por cómo todo lo que está en rojo y el 1 que se encuentra de verde, que fueron lo que dividimos para poder cancelar los polinomios, ese es nuestro circuito. Observen muy bien los valores. 1 es entre 4, 4 tercios, 3 cuartos y 1 tercio. ¿Okay? Cuando vamos a realizar el circuito, podemos observar que comenzamos con una resistencia de 1. ¿Okay? Después tenemos un inductor de 1 cuarto, una resistencia de 3 cuartos, un inductor de 3 cuartos y una resistencia de 3. Que si nos fijamos en la función corresponden a todos los valores. Claro, el de 1 tercio es curioso porque como es la división, haciendo la doble C, nos queda un resistor de 3. Ese es el método de Cauer. Ahora, el método de Forster es un poco más complejo que el anterior. Viene dado por las siguientes tablas que se dividen en serie y paralelo, donde tenemos que cumplir las siguientes condiciones. Para Forster serie, estos son los casos. Caso número 1, tenemos dos tanques de inductor y resistencia y no tenemos al inicio ni resistencia ni inductor. Para el caso número 2, seguimos teniendo los tanques, pero sí tenemos una resistencia y un inductor inicial. Para el caso número 3, solo tenemos el inductor inicial y para el caso número 4, solo tenemos la resistencia inicial. Y tenemos las siguientes fórmulas. Para el caso 2 y 3, el inductor inicial es igual a la frecuencia, que próximamente se la mostraré donde podemos hallar el valor de esa frecuencia. Para R inicial, sigma es igual a 0. Y nos dan para RI, porque RI van a ser los tanques, o sea, R1, R2, R3, R4, dependiendo cuántos tanques tengamos en nuestra, descrito por nuestra función de rect. Y de ahí partimos. Para paralelo, estos son los circuitos. A diferencia, las resistencias y los inductores se encuentran en serie. Y inicialmente podemos tener inductores o resistencias iniciales. Las fórmulas son las siguientes. Podemos observar que para R inicial también es igual a la frecuencia para caso número 1 y caso número 4. Teniendo en cuenta que existen 4 casos posibles y la fórmula dada, se recomienda realizar un programa que sea capaz de resolver todas estas ecuaciones. Porque imagínense que tiene una función de rect que no tiene 2 tanques ni 3, sino que tiene 4. Y tiene inductores iniciales y resistencias iniciales. Y todo eso tiene un álgebra un poco complejo. Entonces lo mejor es utilizar un programa, el que sea de más fácil acceso para cada uno, y resolver todos esos problemas. Ahora, un ejemplo. Aquí quiero tomar una pausa para explicar esto muy bien. El ejemplo parte de que nos da una función de rect para hallar los elementos del circuito. Está muy bien, pero también nos podrían dar esas gráficas y decirnos que encontremos los elementos del circuito. ¿Por qué? Si observamos, tenemos un 0 en 1, que en la gráfica se encuentra en menos 1, un 0 en menos 3, y lo observamos, tenemos un polo en menos 2 y un polo en menos 4. Claro, corresponde a los mismos de la función. Igual que en esta gráfica. Las asíntotas tienden a los mismos valores de la gráfica. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia son donde tienden las asíntotas horizontales. Es decir, tienden a 1. Es decir, si nosotros identificamos un caso, ya la frecuencia a través de esa gráfica la conocemos. Y podemos determinar ya sea el inductor inicial o la resistencia inicial.
dependiendo si estamos utilizando Foster serie o Foster paralelo. Ok, ya teniendo en cuenta que la función es RL, hacemos tender los límites a 0 y infinito para determinar en qué caso estamos. Esta es la tabla que utilicé para determinar en qué caso me encuentro y así utilizar las gráficas para saber si el circuito inicia con inductor, inicia con una resistencia y todo sobre los tanques. Entonces aquí dice tender, podemos ver que las dos son mayor a 0, entonces estamos en el caso número 4, utilizamos la gráfica, nos dice que tenemos una resistencia inicial y desde ahí solo es aplicar la fórmula. ¿Ok? Aquí quiero explicar esto muy bien. Cuando nos dice para RI y LI, podemos ver que I es 2L para el caso número 2 y para el caso número 4. Y estamos en el caso número 4. Ahora, ¿quién es L? L viene siendo 1, 2, 3 y 4. O sea que I, como siempre está multiplicado por el número 2, son los sigmas pares. Es decir, lo que se encuentran en el denominador. Porque como la singularidad más cercana está en el origen, siempre nos vamos a ir al denominador, en este caso que sería 2 y menos 4. Entonces sigma vale 2 y vale 4. Entonces, para eso utilizamos la fórmula. Por eso recomiendo, si podemos observar rápidamente, RI hay algunos momentos que va a dar indeterminaciones. Por eso es bueno es utilizar programas para hacer el límite de RI llevando en la función, ya sea en 0, en 2 o en 4, porque hay unas cosas que se van a anular y los límites pueden dar indeterminaciones. Pero utilizando los programas o el álgebra podemos llegar a los resultados finales. Ya utilizando esas fórmulas, sabiendo en qué caso estamos, sabemos que vamos a utilizar las raíces pares, podemos hallar el circuito final, que sería el siguiente. Este que vemos aquí sería una resistencia inicial de 3 octavos y dos tanques, donde el primer tanque es una resistencia de 3 ohm, un inductor de 3 entre 32 Henry. El segundo sería un inductor de 1 octavo en Henry también y una resistencia de 1/4 de ohm. Conclusión. Observando los resultados obtenidos en ambos casos podemos ver que son coherentes con la teoría y la gráfica. Teniendo en cuenta todos estos conocimientos, ya estamos preparados para determinar los elementos que conforman un circuito eléctrico partiendo de una función de recta. Muchas gracias por su atención, espero que este video le haya servido de mucha ayuda y lo pueden utilizar de la manera que se le haga más conveniente.